Hola, ¿cómo están? En esta ocasión realizaremos un ejercicio de electroneumática mediante el sistema paso a paso, ¿ya? Para lo cual se ha planteado el siguiente ejercicio. Nos dice, la alimentación de un material lo realiza el cilindro de doble efecto B, el cual moverá en su recorrido al cilindro de doble efecto A, que previamente ha sujetado la barra. Una vez situada la barra contra el tope fijo, quedará sujeto por el cilindro doble efecto C. Luego el cilindro de doble efecto A se abre y el cilindro de doble efecto B retrocede a su posición inicial. Después de cizallar la barra con el cilindro de doble efecto D y a continuación aflojar el cilindro C, el nuevo ciclo puede empezar, ¿ya? Entonces para ello debemos realizar lo que son los esquemas tanto de fuerza y de mando, por así llamarlo, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar cuántos cilindros nosotros vamos a necesitar. ¿Ya? En este caso nosotros necesitaremos el cilindro A, que está situado en la parte de acá, que viene a ser la pinza, el cilindro de la alimentación, el cilindro C, que será la fijación, el cilindro D, que realizará el corte. Para ello vamos a identificar las fases que nosotros vamos a tener. ¿Ya? Entonces, para lo cual, el primer movimiento del cilindro A será A más, ¿ya? El siguiente movimiento será B más, el tercero C más, ¿ya? El cuarto conjuntamente, ya que dentro del ejercicio nos dice que tanto A y B retroceden conjuntamente, tendremos A menos y B menos, ¿ya? Tendremos el siguiente que será D más, ya el quinto, el sexto será D menos y el que vendrá a ser el sexto D menos y el séptimo sería C menos. En total nosotros tendremos 7 fases del circuito, ¿ya? Los cuales nosotros tenemos en esta parte de acá, ya en esta tabla de acá. Entonces nosotros vamos a ubicar lo que son las fases, ya. Como habíamos mencionado, tenemos 7 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, 6 y 7, ya. Entonces en la fase 1, ya la bobina K1 accionará lo que es A más, ya. En la fase 2, K2 accionará B más, ya. En la fase 3, K3 accionará C más. En la fase 4, K4 accionará tanto A menos y B menos. En la fase 5, K5 accionará D más, ¿ya? En la fase número 6, K6 accionará D menos. Y por último, en la fase 7, K7 accionará C menos, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos ubicados los números de fases. Como había mencionado, son 7 fases los que nosotros vamos a tener. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a realizar lo que son, contaremos lo que son los obturadores y los franqueadores. Los franqueadores serán los que realicen los obturadores serán los que inicien el proceso y los franqueadores serán los que desactiven el proceso o como tal la fase. Entonces tenemos en la primera fase que es del K1, entonces nos dice que va a ser activado por K7 y lo que vendría a ser el C0 o lo que sería C-, ¿ya? Y para desactivar tendríamos al K2. En la fase 2 tendríamos la activación del K1, ¿ya? Y el A1. Y para nosotros activar tendremos K3. En la fase 3 nosotros tendríamos para activar el K2, lo que vendría a ser el B1, ¿ya? Y se desactivaría con el K4. En la fase 4 tendríamos K3C1, ¿ya? Y se desactivaría con K5. En la fase 5 tendremos K4A0, B0 y K6, ¿ya? Y en la fase 6 nosotros tenemos K5, D1 para nosotros poder activar y K7 para nosotros poder desactivar. ¿Ya? Y en la fase 7 tenemos al K6 y el D0 y el que desactivaría sería K1, ¿ya? Entonces nosotros para poder activar, ¿ya? Siempre vamos a tomar
el que esté antes, el que tenga una fase anterior. ¿Ya? Entonces, como podemos ver en K1, el que estuvo anterior a K1 es del K7, ¿ya? Entonces, aquí podemos K7, C0, ¿ya? Lo contrario para la desactivación de la fase, ¿ya? En donde nos dice que es la fase siguiente para nosotros poder desactivar. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener lo que es para desactivar el K1, es decir, que variamos con el K2, el K2 con el K3, el K3 con el K4 y así sucesivamente, hasta llegar al K7. Como este es un ciclo cíclico, tendríamos que el K7 sería desactivado por el K1. Ya. Entonces, vamos a continuar con lo que vendría a ser el circuito que se realizó en el programa de FluidSim.